Bueno, muy bien. Bienvenidos a la tarde. Espero que hayan almorzado rico. Vamos a seguir. Vamos a seguir ahora. Acuérdense que iniciamos el análisis energético, o sea, el análisis cuando tenemos un proceso de flujo y estado estable, ¿ok? Para hacer las aplicaciones nuestras, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar la clase 3. Y entonces decíamos, teníamos ¿verdad? Teníamos QN más HI más la energía específica, cinética específica, más la energía potencial específica de ingreso es igual a la entalpía de salida más la energía cinética específica de salida más la energía potencial de salida específica más el trabajo neto por unidad de masa. Ok, entonces, por definición, sabemos que la entalpía la podemos desarrollar en U más PV. Ok, entonces la primera ley se convierte en Q neto más energía interna de entrada más la presión de ingreso por el volumen específico de ingreso más la energía específica cinética específica de ingreso más la energía específica potencial de ingreso es igual entonces a la energía interna de salida más la presión de salida por el volumen específico de salida más la energía cinética específica de salida más la energía potencial específica de salida más el trabajo neto. Ok, entonces fíjense que aquí hay varios parámetros que podemos agrupar juntos, ¿verdad? Que dependen principalmente de la temperatura. Entonces aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos la energía interna, que depende de la temperatura, el calor también va a depender de la temperatura, la energía interna de salida también va a depender de, y entonces reordenamos. Entonces fíjense qué bonito como reordenando obtenemos reordenando obtenemos presión de ingreso por el volumen de ingreso más la energía específica de ingreso
más la energía potencial de ingreso es igual a la presión de salida por el volumen específico de salida, más la energía cinética específica de salida, más la energía potencial específica de salida, más el trabajo neto, más este término, energía interna de salida menos energía interna de entrada, menos el Q neto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Bernoulli? Bueno, Bernoulli dijo, bueno, voy a asumir que tenemos un flujo ideal. Así como hablamos de un gas ideal, podemos hablar de un flujo ideal. Entonces, para un flujo ideal que no presente pérdidas, tenemos que, para ese flujo, no hay cambio en energía interna. Entonces, y no hay intercambio de calor neto. Entonces, este término es cero. ¿Ok? Y si además ese flujo ideal, porque no me interesa tratar un flujo ideal con máquinas, porque ya con las máquinas tengo que tomar en cuenta otras cosas, la eficiencia de la bomba, la eficiencia de la turbina, el trabajo que ingresa por la bomba, el trabajo que produce la turbina. Entonces, voy a analizar este flujo ideal sin máquinas. Entonces, el trabajo neto también es cero. Entonces, decimos, si además no tenemos bombas ni turbinas, entonces podemos escribir que el trabajo neto es igual a cero. Y entonces, la primera ley se convierte en PI, VI más la energía específica cinética más la energía potencial de ingreso específica es igual a la presión de salida por el volumen de salida más la energía cinética de salida específica más la energía potencial específica de salida. ¿Ven? Y entonces podemos decir, como a la entrada estos tres términos es igual a la salida, entonces podemos decir que esto es igual a constante. ¿Ok? Esto podemos expresarlo también si ponemos el volumen específico como el inverso de la densidad. Entonces esto podemos escribirlo como P y entre la densidad de ingreso más la energía específica, cinética específica de ingreso, más la energía potencial específica de ingreso es igual a P de salida entre la densidad de salida, más la energía cinética específica de salida, más la energía potencial específica de salida. E igualmente, estos son dos puntos arbitrarios, uno de ingreso y otro de salida, entonces esto también es constante. O podemos multiplicar por la densidad. Entonces, multiplicamos por la densidad a la izquierda y por la densidad a la derecha. Entonces tenemos la presión inicial más la densidad inicial por la velocidad al cuadrado entre 2 más rho inicial por G por zeta inicial es igual a la presión de salida más rho de salida por C de salida entre 2 más
G, rho G, perdón. Rho de salida. ¿Por qué? Por Z de salida. Y entonces esto también es constante. Profe, Dígame. aquí sería CI, ¿verdad? Es que creo que aquí puso C2. Sí, tienes razón. C, ajá. CI al cuadrado. Ajá, ok. Ok, y esto es lo que se llama la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación para analizar fluidos ideales. Acuérdense que las cosas ideales no existen, en los cuales no existen pérdidas de fricción ni calor entrando ni saliendo del fluido, ni potencias entrando ni saliendo del fluido. Sin embargo, la ecuación se puede usar. ¿Ok? Esta ecuación se puede usar para analizar redes hidráulicas como una primera aproximación. Sin embargo, en la realidad conviene usar la ecuación general de energía que vamos a desarrollar más adelante. La ecuación de Bernoulli también se puede escribir como sigue, ¿verdad? Podemos dividir toda la ecuación por rho, por rho G. Entonces tenemos, vean qué interesante, tenemos la última ecuación la vamos a dividir toda por rho G. Entonces queda P, ya le voy a quitar los subíndices, voy a dividir entre rho G. Entonces, entre rho G más el rho se va en el segundo término y el G queda. Entonces, C al cuadrado entre 2G más Z igual constante. Y analicemos las unidades, a ver si es cierto. ¿Ok? Vamos a ver, porque esto tiene metros, ¿verdad? Entonces analicemos este. Entonces, este es metros cuadrados por segundos cuadrados entre, el 2 es una constante que no tiene unidades, metros por segundo cuadrado. Entonces, vean qué interesante, los segundos se van con los segundos y un metro se va con un metro. Entonces, esto tiene unidades de metros también. Y esto, analicémoslo. Esto es, la presión es Newton sobre metro cuadrado entre rho, que es kilogramos por metro cúbico, por G, que es metros
por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, vean que este metro se va con este metro, entonces esto queda metros al cuadrado. Este metros al cuadrado se cancela con este metros al cuadrado y entonces queda, esto se resume en Newton por kilogramo por segundo cuadrado. ¿Verdad? Este segundo pasa para arriba. Entonces, el Newton es kilogramo, metro por segundo cuadrado. Por segundo cuadrado aquí y entre kilogramo. Entonces, este kilogramo pasa a medio. Entonces, este kilogramo se va con este kilogramo. El segundo al cuadrado se va con el segundo al cuadrado. Y resulta que la ecuación la podemos convertir entonces en una ecuación de columnas. ¿Ven? Entonces, tengo la columna de la presión estática, que ¿cuál es? El primer término. Tengo la columna de presión del segundo término, que es la presión dinámica, perdón, y el primer término y el segundo término es una presión estática. ¿Ok? Entonces, esta ecuación se puede escribir así. Entonces, esto implica que P entre ρg más Z más C cuadrado entre 2G es igual a constante. ¿Y qué me dice esto? Lo que les estaba diciendo. Esto que está aquí es una columna. Voy a resaltar, disculpen. Esto que está aquí es una columna en metros. Entonces, si estos son metros, entonces sumo esto. Y entonces esto se llama la presión estática. Y esto se llama la presión dinámica. Entonces quiere decir que la presión, esto implica que la presión estática más la presión dinámica se conserva. ¿Ok? Bueno, ese es el caso ideal. Ahí tenemos ya una ecuación que podemos usar como primera aproximación para resolver problemas de hidráulica. ¿Ok? Entonces, la presión estática más la dinámica es igual a constante. Y la presión, podemos usar las unidades de metros en lugar de pascales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos dividiendo entre ρg y eso me da unidades de metros. Entonces, estamos hablando de la columna de presión estática más la columna de presión dinámica es igual a constante en una tubería. Ok. Ahora sí, volvamos a los casos reales. Pongamos los pies sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, ahora, para los casos reales, tenemos que US menos UI menos QN no es igual a 0. ¿Ok? Y el trabajo neto tampoco es igual a 0. Entonces vean el truco que vamos a hacer. Entonces vamos a llamar todo esto US menos UI menos Q neto, lo vamos a llamar la energía perdida. ¿Ok? Y lo vamos a abreviar E sub P. Entonces la primera ley se convierte en P de ingreso por V de ingreso más la energía cinética específica de ingreso más la energía potencial específica de ingreso es igual a la presión de salida
por V de salida. Permítame un momentico, es que es otro profesor de la cátedra de la Alajuela que quería hablar conmigo algo.
Ok, sigamos, ya terminé. Ok, ¿a dónde estamos? Ok, entonces la primera ley, ¿verdad? Para las máquinas reales, dijimos que esas dos cantidades no son cero, ¿verdad? Entonces, seguimos escribiendo la primera ley y entonces tenemos más energía cinética específica de salida, más energía potencial específica de salida. Ay, es que son tantos subíndices que se vuelve loco, ¿no? ¿Verdad? De salida, más el trabajo neto, más las pérdidas energéticas. Entonces, así es como lo resumimos. Y el trabajo neto, acuérdense que es este señor que está aquí, el trabajo neto es igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. ¿Ok? Entonces, como la bomba está aquí negativa, entonces para tener todas las cantidades positivas, las voy a pasar, que es lo mismo, ¿verdad? Voy a pasar el trabajo de la bomba al lado izquierdo del igual. Entonces, la primera ley se está convirtiendo en PI por VI más CI al cuadrado entre 2 más GZI más el trabajo de la bomba es igual a la presión de salida por el volumen de salida más C de salida entre 2 más G Z de salida más la energía específica de pérdida o perdida, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación, la vamos a llamar la ecuación 1. O si queremos en potencia, entonces multiplicamos por m punto, entonces vamos a tener, y un solo flujo, ¿verdad? M punto por P sub I por V sub I más C sub I entre 2 más Profe, G Z profe, sub I. Dígame. una pregunta. En la ecuación uno no nos hace falta el trabajo neto en la turbina. Perdón, el trabajo en la turbina, no el neto. Ay, sí, claro, Yulisa. Entonces, más el trabajo de la turbina, más las pérdidas, y esta es la ecuación 1. Entonces, esto es igual a M punto por P de salida, V de salida, más C de salida, entre 2, más G, Z de salida, más la potencia. Ay, Dios mío, y ahora ya la potencia de la bomba también me la comí. Ay, caramba. Más la potencia de la bomba es igual a M punto por P de salida, V de salida, más C de salida entre 2, más G, Z de salida, más la potencia de la turbina y más la potencia por pérdidas. Entonces ahí tienen las dos ecuaciones con base en masa o en potencia, ¿verdad? Fíjense que igual vamos a hacer vamos a dividir por rho y la ecuación 1, ¿ok? Aquí hay un error.
Metro cuadrado, segundo cuadrado, metro por segundo. Esto da metro. Tengo un error garrafal. Déjeme ver dónde está. Uy, casi me vuelvo loco. Ya. Ok. Bueno. Ay, Dios. Ok, entonces de 1, de la ecuación 1, entonces nosotros voy a dividir toda la ecuación por G. Dividimos ecuación 1 entre G, ¿verdad? Y entonces tenemos P sub I por V sub I entre G más C sub I al cuadrado entre 2G más Z sub I más W de la bomba sobre G es igual a P de salida por V de salida entre G más C de salida entre 2 más Z de salida más trabajo de la turbina entre G y más. Profesor. Profe, ahí no sería entre 2G. Ajá. Gracias, Helen. ¿Verdad? Y entonces ahora analicémosles las unidades para que vean qué interesante. Entonces, analizando las unidades aquí tenemos, esto es Newton sobre metro cuadrado. Volumen específico es metro cúbico por kilogramo. Entre G, que es metro por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense que estos 2 metros se van con 2 metros de aquí. Y este metro se va con este metro que quedó. Entonces queda, el segundo al cuadrado pasa arriba. Entonces esto queda Newton segundo cuadrado sobre kilogramo. Ahora, el Newton es kilogramo metro por segundo cuadrado. Por segundo cuadrado que está ahí. Y entre el kilogramo que está abajo. Entonces, el segundo cuadrado se va con el segundo cuadrado, el kilogramo se va con el kilogramo y eureka me queda en metros. Entonces podemos trabajar por columnas también.
Entonces, la ecuación de energía, que es esta, ya para casos reales que toman en cuenta las pérdidas, podemos trabajar simplemente con alturas. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar el segundo término. ¿Verdad? El segundo término es metro cuadrado por segundo cuadrado, que es c cuadrado, entre 2, que es una constante, no tiene unidades. Metro por segundo cuadrado, que es g. El segundo cuadrado se va con el segundo cuadrado y un metro se va con este, y entonces esto queda metros. Ah, ok, perfecto. ¿Y ZI? ¿Cuál es la unidad de ZI? Metros. Y trabajo por kilogramo, ¿cuál es la unidad? Es Newton metro, que es Julio, ¿verdad? Por kilogramo. Entre G, que es metro por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, este metro se cancela con este metro. ¿Ok? Entonces, Newton es kilogramo, metro por segundo cuadrado. Y a la par del segundo cuadrado está el kilogramo. Y encima, este segundos pasa para arriba. Entonces queda segundo cuadrado aquí. Entonces, segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Kilogramo se va con kilogramo. Y resulta que el trabajo de la bomba también lo puedo expresar como una columna en metros. Y lo mismo para estos otros términos que son iguales. Entonces, metros, 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 metros y metros. ¿Verdad? Y entonces, donde, vamos a decir, donde la altura de la bomba, entonces, es el trabajo específico de la bomba entre G. Y esto lo podemos expresar, si multiplicamos arriba y abajo por el flujo, entonces nos va a quedar la potencia arriba entre M punto por G, ¿verdad? Y ok, y la altura de la turbina es W de la turbina entre G, y la podemos expresar multiplicando arriba y abajo por M punto como la potencia de la turbina sobre M punto por G. Y la altura de las pérdidas es igual a E de las pérdidas en las tuberías sobre G. Multiplicando por el flujo arriba y abajo, entonces nos queda E potencia de pérdidas en tuberías entre M punto G. ¿Ok? Y, bueno, esta es la ecuación 3. Entonces, reordenando la ecuación 3, entonces tenemos
la ponemos bonita y entonces tenemos la presión estática por un lado. Entonces, bueno, y voy a usar la densidad abajo. O sea, este término, P sub I por V sub I, lo puedo escribir como P sub I entre ρ sub I, porque V sub I es el inverso de la densidad, ¿verdad? Entonces, reordenando la ecuación, podemos escribirla como la presión de entrada entre la densidad de entrada por G más la altura de entrada. Le ponemos un paréntesis para distinguirla de la presión dinámica, que es C sub I, o la altura en metros dinámica, entre 2 más la altura de la bomba es igual a la presión de salida entre la densidad de salida por G más la altura de salida. Le ponemos el paréntesis simplemente para resaltarla, por la presión dinámica de salida más la altura de la bomba, de la turbina, más la columna de las pérdidas. Y listo. Entonces, ustedes vieron que en mediación virtual yo les subí una tabla de coeficientes de pérdidas, ¿verdad? Aquí en mediación virtual, en la semana 13, aquí tienen ustedes donde subir el experimento número, acceder al experimento 3. Ahí les puse el URL del experimento 3. Y entonces, las tablas de coeficientes, ustedes la bajan aquí. Y entonces estas tablas, son estas que están aquí, que vamos a usar en para resolver problemas. Entonces, Solution Manual. Ok. Entonces ahí tienen el KL y etcétera, que vamos a ver para cuando todavía no hemos visto la fórmula de pérdidas, pero en esa formulita de E, aquí, en la altura de pérdidas, ahí vamos a calcular las pérdidas por las tablas medidas que se han obtenido de los accesorios de las tuberías. ¿Qué accesorios son? Codos, Ts, yes. Ven, aquí están. Ok, y hay un factor de fricción que lo vamos a ver también de hoy en 8. Y vamos a aprender a usar el diagrama de Moody. Entonces, el diagrama de Moody es este diagrama que está por aquí. ¿Cuál era el diagrama de Moody? Entropy, diagrams for water, entropy, refrigerante. ¿De qué se hizo el diagrama de Moody? Yo creo que es el último. Sí, aquí está. Entonces, este diagrama lo vamos a aprender a usar el viernes que viene, ¿ok? Entonces, todos, por favor, impriman las tablas esas que les enseñé que están en la semana 13. Se llaman tablas de coeficientes de pérdidas, ¿ok? Y también, o usan Moody
del archivo de las tablas, o lo imprimen por aparte para usarlo por aparte, ¿ok? Vamos a ver si aquí lo podemos rotar. Sí, aquí lo podemos rotar, ¿verdad? Carambas, por todo le cobran a uno. Bueno, ahí sí. Ay, Dios. Bueno, no puedo darle vuelta. Bueno, voy a cortarla y voy a hacer un archivo ahí distinto para verla al derecho, ¿ok? Entonces, o se usa este diagrama de Moody, ¿verdad? O se usa la ecuación de Colebrook. Pero esta ecuación hay que programarla para resolverla numéricamente. Entonces, si quieren, los que tienen calculadoras programables, programen la ecuación de Colebrook para despejar f, para encontrar f por iteraciones. ¿Ok? F es el factor de fricción. El factor de fricción de Darcy se llama. ¿Ok? F. Entonces, en el diagrama de Moody lo vamos a aprender a calcular manualmente. ¿Ok? Pero también se puede en un Excel programar esta ecuación, y por iteraciones llegarle a la solución y encontrar F. ¿Ok? Bueno, entonces ahí les dejo esa tarea. Ok, ¿qué más? Entonces, listo, con esto terminaríamos mecánica de fluidos. Y yo les voy a dejar una tarea para que ustedes estudien la parte de transferencia de calor, las partes que vamos a ver, y yo voy a resolver problemas porque de ahí se nos acaba el semestre, ¿verdad? Y no tenemos que ver esa parte de transferencia de calor, ¿ok? Entonces, yo voy a tener 1 o 2 sesiones de resolución de problemas en transferencia de calor. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ah, bueno, también vamos a ver el factor de corrección de la energía cinética. Ok. Bueno, pero ya nos queda esto nada más y terminamos mecánica de fluidos. Y, por supuesto, un par de sesiones de problemas resueltos. Ok, y ya aprendí a usar este asunto de las bombas de calor. Ahí en el almuerzo me puse a jugar y más o menos lo entiendo ya. Bueno, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces finalizo y como dentro de 12 minutos empezamos el laboratorio. Y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ok. Bueno, entonces finalizar y finalizar.